Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review de la nueva barra de sonido inteligente de Sonos, la Sonos Beam Generación 2. Se trata de una barra de sonido que te permite reproducir cualquier tipo de contenido en streaming, ya sea de música o ya sea conectándolo al televisor, poder disfrutar con tope de calidad de sonido de tus series y películas favoritas, con calidad Dolby. Vamos, lo más de lo más. Entre cuyas principales características está la conectividad, además de poder integrarla dentro de todo el ecosistema de Sonos, pudiéndole añadir más altavoces y tal, y realizar sonido multihabitación, pues es compatible con Alexa, es compatible con Siri, es compatible con OK Google y es compatible con Dolby Atmos. Tope calidad de sonido. Vamos a abrirla. Comenzamos el unboxing. Y aquí tenemos la barra, bien protegida, en tela, y vemos cómo luce el nuevo diseño de la generación 2, que ha sustituido la cobertura de tela por un precioso enrejado, y siempre presidido por la marca Sonos. Nos encontramos además con el manual de instrucciones, la guía de inicio rápido, y con todos los cables que vamos a necesitar. Además, a juego, en color blanco, el cable de la conexión eléctrica, el cable HDMI para conectar a la salida HDMI ARC del televisor, y para aquellos televisores más antiguos que no dispongan de salida HDMI, pues un adaptador de audio digital. Vemos como la Sonos tiene un diseño muy minimalista. En la parte superior dispone de una botonera táctil y en la parte trasera el botón de conexión para generar la conexión, la entrada eléctrica, novedad, una entrada de red y la salida HDMI. Muy sencillo, así que venga, vamos a probarlo y a ver qué tal funciona. Ya he ubicado el Sonos Beam Generación 2 en su lugar natural, o sea, junto al televisor. Y ya solo queda configurarlo. Así que vamos a echar mano de la guía de inicio rápido y vamos a ir ejecutando poco a poco. El primer paso ya lo hemos hecho, que es conectar el audio y los cables de energía. Así que vamos a hacer el segundo paso, descargar la aplicación Sonos en el móvil. Para instalar la aplicación Sonos, pues entramos en el App Store, buscamos Sonos e instalamos. Una vez instalada la aplicación, pues la abrimos. Aceptamos las condiciones de uso y configuramos un sistema nuevo. Nos pide que creemos cuenta, pues la vamos a crear. Bien, ya hemos creado una cuenta en Sonos. Tenemos que dar permiso de ubicación y Bluetooth. Listo. Y ahora pues a buscar producto. Detectado, la Beam, añadir. Nos dice que acerquemos el móvil para generar un código PIN. Y conectado.
Ahora nos pide la contraseña para conectarlo a nuestra Wi-Fi. Vamos a meterla. Ahora está conectándose a la Wi-Fi. ¿Dónde lo vamos a colocar? Pues en la sala de estar. Y ahora pues nos toca actualizar el sistema el firmware de la barra. Vamos a actualizar. Ya está listo. Y ahora hay que conectarlo a la tele. Vamos a ver qué nos va pidiendo. Enciende tele, conecta al puesto HDMI, eso ya lo he hecho. Estoy conectado al ARC. Ya una vez configurado todo, pues vemos cómo esta barra de sonido, Sonos Beam Generación 2, pues incorpora todas las ventajas, todas las grandes características del ecosistema Sonos. Vemos en la aplicación, pues yo que sé, podemos integrar cualquier plataforma de streaming. Por ejemplo, vamos, ya trae de serie Sonos Radio, son radios de todo el mundo. He podido integrar Pocket Cast, que es la aplicación que yo utilizo para escuchar podcasts, Spotify, TuneIn Radio, YouTube Music. Puedes lanzar música directamente desde la aplicación de Sonos sin necesidad de abrir Spotify. Por ejemplo, desde el plugin de Spotify de Sonos vemos cómo tenemos ya toda la música. No voy a lanzar nada porque me conozco a YouTube y me cancela el vídeo, porque ya sabéis que YouTube es un poco toca pelotas con el tema de los derechos de autor. En cuanto suenan 2 segundos de una canción, te toca las narices con los vídeos. Luego pondré algo de música Commons, Creative Commons para ver cómo suena. Lo mismo que Spotify, pues YouTube Music, pues lo mismo. Podríamos lanzar cualquier lista, cualquier canción, lo que sea, desde la aplicación, con un sonido fantástico. Pocket Cast, pues yo qué sé, pues los podcasts que suelo escuchar yo, pues por ejemplo, In Progress, vemos cómo pulsamos el podcast. Para asesorar de productos bancarios, pero bueno, y aquí que está sonando. Te puede ayudar un poco para entrar en el sector, pero más bien a nivel de sucursal bancaria. O sea, son, digamos que, otros rangos dentro del sector financiero. Un tema que quería comentar es el de la configuración del sonido con la opción True Sound de Sonos. La opción no está disponible si usas un teléfono Android, como es mi caso, por lo cual tuve que instalarla utilizando el iPad. Así que ya sabéis, si queréis sacar el máximo partido de un altavoz de Sonos, pues os hace falta o bien un iPhone o un iPad para poder sintonizar, digamos, para poder afinar el sonido. Básicamente con la aplicación, con la opción True Sound, lo que vas a hacer es, va a empezar el altavoz a emitir sonidos, tienes que moverte por toda la habitación y el altavoz es capaz de autoajustarse en función de la respuesta que obtiene de los sonidos a través del micrófono del iPhone o del iPad. Así que un poco para que se vea el sonido, pues vamos a reproducir música Creative Commons de la de YouTube, que esta sí que te dejan ponerla. Así que vamos a ver cómo suena. Vemos que el volumen está muy bajo. Si subimos el volumen, vemos como el sonido es fantástico. No tiene nada que ver
con el sonido de un televisor plano, que ya sabemos que debido a la geometría que tienen, siendo tan planos y con tan poco espacio para meter altavoces, pues no suenan bien. Vemos cómo suena muy nítido, muy potente y con unos graves muy bien marcados. Incluso han pensado en cómo no molestar a los vecinos con un modo nocturno. Vamos a ver cómo suena el modo nocturno. Vemos cómo en el modo nocturno los bajos suben un poquito cuando bajas el volumen y se reducen los agudos, pensado para no molestar pues, a tus familiares o a los vecinos, si tienes la mala suerte de tener vecinos. Y donde más brilla, obviamente, esta barra de sonido es en la reproducción de series, películas. Si tienes la fuente buena, es increíble. Vamos a reproducir un fragmento, lo tengo configurado en Dolby Digital Plus 5.1, pero voy a cambiar la fuente a Dolby Atmos y es brutal el sonido. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. Y llegamos a las conclusiones. ¿Merece la pena? Pues hombre, realmente es un producto caro. Esta barra de sonido ha salido a 499 euros y ya sabemos que Sonos no suele bajar los precios, es un poco como Apple, es raro, alguna oferta se puede pillar, días sin IVA, algo puntual en Amazon, pero bueno, el resultado es fantástico, el sonido es increíble, mejora una barbaridad la experiencia de ver una película o una serie en tu televisor, sin duda. Espero que esta review te haya sido útil, te haya gustado. Si te ha gustado, dale al like y, por supuesto, suscríbete al canal. En la descripción del vídeo pues dejaremos algún enlace de compra y si damos con algún tipo de cupón descuento que sea aplicable, pues ahí lo dejaremos para, oye, poderlo comprar un poquito más barato. Venga, os dejamos hasta la próxima.